Entonces, como les decía, estos textos están hablando de la unión. Continuamos con el tema de la unión de la iglesia cristiana. Ya empezamos varios y vimos varios de estos elementos. Vimos 3 elementos de la unidad y hoy veremos algunos más. Y esta unidad está también ejemplificada en la Trinidad, como la encontramos ahí en los textos. En el versículo 4 que acabamos de leer, habla del Espíritu Santo. En el versículo 5 habla del Hijo y el versículo 6 habla del Padre. Entonces, ya vimos el versículo 4 y está hablando de esa unidad que hace el Espíritu Santo en el cuerpo por su obra y en la esperanza que tenemos futura. Ahora en el versículo 5 encontramos ahora, en este momento, la unidad en términos de la obra del Hijo. Y ya veremos el versículo 6 la siguiente vez que nos encontremos en Efesios. Hoy nos vamos a centrar en el versículo 5. 5 es la unidad en términos de la obra del Hijo. Y todo lo que veremos hoy tiene que ver con el Hijo. El Hijo que además, como lo he dicho antes, es la cabeza del cuerpo. Y si lo piensa, hay unidad ya ahí en eso, porque la cabeza no puede estar separada del cuerpo. El cuerpo está unido por el Espíritu y ahora vemos cómo ese cuerpo está unido a la cabeza de Cristo. No puede haber un cuerpo o no puede existir un cuerpo sin una cabeza. El cuerpo debe estar unido a la cabeza y el mismo Pablo nos lo dice en Efesios 1. Si quieren, devuélvanse una página a Efesios 1, versículo 22. Dice, y Dios es el que está haciendo esto, y todo sometió bajo sus pies. Y a él está hablando de Jesucristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Jesús entonces es la cabeza. Y si es la cabeza, está unido inseparablemente al cuerpo. Y es de esta unión de la que nos habla Pablo más adelante en el versículo 4 del capítulo 4. Del versículo 5 del capítulo 4, perdón. Y hoy veremos 3 elementos de esta unión que están relacionadas con el Hijo. Un Señor, una fe y un bautismo. Y noten allí el texto. En realidad dice, en el original dice un Señor, una fe y un bautismo. Pero la Biblia de las Américas le adiciona un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor. ¿Y por qué lo hace? Para dar claridad, para mostrar que ese es el énfasis, que es uno solo. Porque si existieran varios señores, no estaríamos hablando de unidad. Hay unión, y les pregunto, ¿hay unión entre la luz y la oscuridad? No puede haber unión, ninguna. La unión es en un solo Señor. Y Pablo nos lo aclara en 1 Corintios. Si quieren, vayamos a 1 Corintios. Dejen su marca ahí en Efesios y vayamos a 1 Corintios 8. 1 Corintios 8, versículo 6 dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, noten, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, por medio del cual existimos nosotros. Es decir, hay un solo Señor que es Jesucristo. Y los apóstoles se referían a Él de esa forma. Por ejemplo, en Juan 21:7, en ese momento que Jesús no ha ascendido al cielo, ha resucitado, en ese momento después de la resurrección, encontramos las palabras de los apóstoles. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, este es Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se le había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Es decir, que ellos le conocían a Él como el Señor. Es uno solo. Y es la enseñanza que encontramos por todas las Escrituras. ¿Y qué significa que es un Señor? Significa que todos los demás son mentiras. Cualquiera que diga que es Señor, pues no es Señor.
No hay dos señores, un Señor, no dice, hay un Señor, significa que solamente a uno le puede llamar Señor, solo uno es verdadero. No puede existir unión aparte de esta verdad. Todos tenemos que estar conformes con esa misma verdad. Todos tenemos que aceptar esa verdad de que es un Señor y que ese Señor es Jesucristo. ¿Y por qué es el Señor Él? Porque Él se merece ese título. Noten lo que dice Hebreos, se los voy a leer. Hablando acerca de Jesucristo, dice Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en los últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra del Padre o de la majestad en las alturas. Hebreos 1, 1 al 3. Es Señor. Dios habló por Él, le hizo heredero de todo, Él mismo hizo el universo, Él es el resplandor de la naturaleza de Dios y es además el sustentador de todo. Es el Señor. Es Señor, se merece el título de Señor. Además es el purificador de los pecados. Solo Él merece el título de Señor. Y este Jesús vino, Jesús el Señor, vino a este mundo en forma de hombre. Vino físicamente y si lo viera se vería como cualquiera de nosotros. Y vino en un momento en el tiempo, un día específico hace más de 2000 años. Pero no era solo un hombre. Era Dios mismo, al mismo tiempo. Sabemos por las Escrituras que Él mismo, Él era Dios, el Hijo eterno, el Padre de gloria, el Señor de gloria. Entonces, cada vez que piense en Jesucristo, debe pensar de esa forma. Jesucristo es el Dios encarnado, es el Señor, y esa es una asombrosa verdad. El Verbo, nos dice Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y cuáles serían las implicaciones de esto para usted y para mí? Bueno, que no hay otros señores. Él es el único Señor, no existe ninguno otro. No lo es Buda, no es Mahoma, no es ningún otro que quieran poner en una lista. Solo hay un Señor. ¿Por qué? Porque es el creador, es el que lo sustenta todo. Es el que estaba al lado del Padre y vino a este mundo a salvar a los pecadores. Cristo solo hay uno. De esta forma, todos estamos aquí unidos porque hemos creído en ese mismo Señor. Es decir, que Jesús, si usted ha creído, Jesús es su Señor como es mi Señor. Esta es una doctrina esencial. Esta es una doctrina que une, que nos une. El Señor no divide, el Señor une. ¿Recuerdan Corintios primero, capítulo 1? Si están ahí todavía en Corintios, en el capítulo 1 de Corintios, algunos decían, capítulo 1 de Primera de Corintios, decían, me refiero a cada uno de vosotros dice, a que cada uno de vosotros dice versículo 12, 1:12, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo de Cristo. Y noten cómo Pablo les hace una pregunta a estas personas. Les dice en el versículo 13, ¿está dividido Cristo? La respuesta es no. Pablo les hace esta pregunta para que se den cuenta de las consecuencias de formar grupos en relación a los hombres o en torno a los hombres. Él les dice que hacer eso es dividir a Cristo. Y esto no se puede hacer porque Él no divide, Él une, Él es uno. Y solo hay un Señor. Y además Él mismo es indivisible. Por más que sea el Dios hombre, por más que tenga dos naturalezas en una persona, las dos naturalezas están unidas en Él y no se pueden dividir. Al leer la historia de la iglesia y conocer
todas las herejías que han surgido a través de estos últimos 2000 años, muchas de estas herejías parten exactamente de esto, de no aceptar la verdad de quién es Cristo el Señor. Algunos creen que estas dos naturalezas se fusionaron y crearon un ente diferente, alguien completamente diferente. Y eso no es cierto, porque Él, lo que vemos en las Escrituras es que Él mantuvo sus dos naturalezas todo el tiempo. Hay otros que se van al otro extremo y dijeron que había dos personas, Dios y el hombre. No dos naturalezas en una persona, sino dos personas, Cristo como Dios y Cristo como hombre. Y estas herejías todavía están hoy en día en la iglesia, en algunos lugares. Debemos por eso tener mucho cuidado de ser precisos en las palabras que utilizamos y en nuestro entendimiento acerca de esto. Jesús mismo es indivisible y Jesús es totalmente hombre como lo es totalmente Dios. Jesucristo es siempre el hombre Dios. Así que debemos tener cuidado y ser cautelosos al decir que hay ciertas cosas que hizo Jesús como Dios o otras cosas que hizo Jesús como hombre. Muchos así lo piensan y lo entienden y dividen a Cristo. Algunos dicen, bueno, Jesucristo en su humanidad lloró, pero en su deidad hizo milagros. Pero es el mismo Jesucristo. No podemos dividirlo de esta forma. Piensen en esto. Él es una persona indivisible. Y usted y yo, así como Él es indivisible, tampoco podemos creer algunas cosas que Él hizo en su deidad o que Él hizo en su humanidad. Piensen adicionalmente a eso. Si uno cree en Jesucristo, debe creer todo lo que es la persona de Jesucristo, todo como persona. Cuando recibe a Jesucristo, no solamente entiende que es hombre, que es Dios, sino que recibe todo lo que Él ofrece al creer. Primera de Corintios 1:30 dice estas palabras, dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Uno, si usted es uno de sus redimidos, recibe este paquete completo, recibe la sabiduría de Dios, la justificación, la santificación y la redención. Si una medida o si recibe, por ejemplo, la sabiduría, pues está recibiendo también la santificación. Si recibe la justificación, está recibiendo también santificación y redención. No puede decir es que yo recibo solamente la justificación. La justificación es que Dios le hace justo, pero yo todavía voy a esperar un poco a la santificación, que es vivir para Cristo. No, recibe todo en un solo paquete. Entonces, aquellas personas que dicen que, bueno, yo creí hace 20 años, yo hice la oración de fe y estos últimos 20 años he vivido como me ha placido, pero ahora sí quiero venir a cuentas con Dios. Es que nunca ha recibido a Cristo. No, nunca lo ha recibido ni siquiera hace 20 años. Ahora puede que lo esté recibiendo, pero hace 20 años no lo había recibido. A eso hace referencia cuando recibo todo, es decir, cuando yo soy parte de Cristo, me entrega todo el paquete. Todo el paquete es decir, justificación, me hace justo, me ha redimido, me da la sabiduría y soy santificado. Empiezo ese proceso de santificación. Si yo hago la profesión de fe y luego vivo como vive el mundo, entonces nunca he sido parte de él ni siquiera. Así lo dicen muchos. Hacen esto. Pero no es bíblico, es un paquete completo. La justificación con la santificación y la redención es lo que se le da de una vez. Si falta algo es porque no ha recibido a Cristo. Porque al recibirlo recibe todo. Y no solo recibe todo como persona, sino recibe toda su obra. Con esto que quiero decir de que recibe su obra, es que recibe la salvación como está escrita en las Escrituras. No hay dos salvadores, hay uno solo. Esto es lo que hace el cristianismo único, una fe única. En el mundo, o el mundo cree que hay
muchos salvadores, que hay muchos libertadores. Cada uno tiene su lista de salvadores, unos Confucio, otros Sócrates, otros Platón o Buda o el que sea, cual que pongan en su lista. Aquí nos está diciendo las Escrituras es que es un solo Señor, es un solo Cristo. Él es el único que tiene la posibilidad de llevarlo al reino de los cielos, es el único Salvador. Y negar esto es negar la verdad central que encontramos en las Escrituras. Esto es esencial para la vida cristiana. Ahí mismo en 1 Corintios 8, si regresan o se adelantan un poco, si estaban en Corintios 1, en 1 Corintios 8, noten el versículo 5 lo que dice. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. La gente habla de dioses, pero no hay dioses, solo un Dios. Estos supuestos dioses son parte de la imaginación de los hombres, no son más que proyecciones de las ideas de los hombres, no tienen sentido y no existen. Acabamos de leerlo en Salmos, Salmo 115 nos dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Esos son los ídolos, no son más. Solo hay un Dios y los otros, los que piensen que hay otros dioses, están hablando sin sentido. Solo hay un Señor, un Salvador que es Jesucristo. Una vez más, Pablo se lo dice a Timoteo. Pablo le dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Un solo mediador. No hay nadie que pueda estar entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Es el único que con el cual podemos tener ese acceso. ¿Cómo puede orar a Dios? ¿Cómo puede ir a Dios? ¿Cómo puede que Dios escuche sus palabras? ¿O cómo puede disfrutar de ese acceso a Dios? Y la respuesta es una sola, por medio de un mediador. Y el apóstol dice que ese mediador es Jesús. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es decir, que cuando decimos que Él es Señor, está recibiendo no solo a la persona de Cristo, no solo al único Jesucristo, sino está recibiendo toda su obra, lo está recibiendo todo. Y esto nos lleva inclusive a meditar en algo más. Si es un Señor, Él debe ser su Señor. Que sea su Señor quiere decir que usted debe tener una relación de señorío con Él. Él su Señor y usted su esclavo. Piensen en esto. Piensen qué es lo que sucede cuando una persona entra a ser parte de la iglesia. Una persona es salva. Entra a ella porque ha iniciado una relación íntima con el Señor Jesucristo. Y sucede en el momento que se arrepiente de sus pecados. El arrepentimiento es un elemento esencial en el Evangelio, no es algo opcional, sino un componente básico del Evangelio. Pero el arrepentimiento incluye algo. Con el arrepentimiento viene la aceptación de que Jesús es su Señor. Entonces, solo decir me arrepiento de mis pecados no es suficiente. Si recuerdan, Tiger Woods hace unos años, él estaba casado, su esposa tenía una linda familia y él un día tuvo una relación afuera de su matrimonio. Y en ese momento, entonces él salió por la televisión y le dijo a todo el mundo que estaba muy arrepentido. Eso no es arrepentimiento porque sí está probablemente, tiene remordimiento de haber hecho lo que hizo, pero el arrepentimiento cristiano involucra el señorío de Jesucristo. Involucra que Él es su Señor. Romanos 10:9 nos lo dice, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que le resucitó de entre los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Debe creer en Cristo como su Señor, si hace parte del cristianismo verdadero. Algunos insisten en que es posible confiar en Cristo como Salvador sin arrepentirse del pecado. Eso no es posible. Si nunca ha existido un arrepentimiento de pecado, es porque no es parte de Él. Aquellos que no se someten a Él como Señor contradicen el Evangelio, así como aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Están con eso rechazando el Evangelio. La verdadera unión de la iglesia está en aquellos que aceptan el señorío de Cristo. La unión está en aquellos que tienen esta relación de señorío con Él. Quiere decir que ahora, si Él es nuestro Señor, ahora nosotros somos sus esclavos, sus esclavos. Y esta es una nueva relación. Pasamos de ser esclavos de Satanás a ser esclavos de Cristo. Y hay una unión con aquellos que tienen esta misma relación. Con todos, si usted es un esclavo de Jesucristo, está unido con los otros esclavos de Jesucristo. Piensen en eso. ¿Por qué es esclavo? Porque le han comprado. Le han comprado por precio. Cuando aún estaban muertos y bajo la ley y esclavos de Satanás, Él les compró, les rescató y les redimió. Él ha pagado el precio y por eso ahora es su dueño. Y ya siendo propietario, Él les abre la puerta al cielo y les deja entrar. Les ha comprado y ahora le pertenecen a Él. Esa es la relación. Vosotros me llamáis maestro, dice Jesucristo en Juan 13:13, y Señor, y decís bien porque lo soy. Él era su Señor. Y las implicaciones de esto son obvias. Ya no se pertenece a usted mismo, ni pertenece a Satanás. Ya no es su propio dueño. No tiene derecho a hacer lo que le parece, ni tiene derecho a hacer lo que le gusta, porque ya no es de usted. Y este es precisamente el argumento que Pablo utiliza con los corintios, en 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, versículo 19 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí lo entendieron? ¿Sí lo vieron? Si cada uno de nosotros entendiera esta verdad, habría una unidad perfecta. Un Señor. Todos tendríamos claro que estábamos unidos al mismo Señor. Y Pablo, para dar más claridad en esto, adiciona otro elemento a la unión. Volvamos a Efesios 4, capítulo 4, versículo 5. Una sola fe, como lo dice la Biblia de las Américas. Y para entender este elemento, debemos entender el significado exacto de esta expresión, de una sola fe o una fe. Hay quienes piensan que una fe se refiere a la fe propia del hombre, a esa cualidad o esa capacidad que tiene el hombre de creer. Y obviamente, si todos somos cristianos, todos hemos creído exactamente en lo mismo. Pero no creo que Pablo aquí está hablando de este tipo de fe en este lugar. Todos los argumentos que ha utilizado Pablo hasta el momento son argumentos objetivos, no subjetivos. Nada de lo que dice hace referencia a esa capacidad de alguien de creer, porque creer es algo subjetivo. Yo creo que Pablo aquí en este momento no está hablando de la fe en las personas. Tampoco una fe se podría tomar como una creencia en una serie de verdades. Por ejemplo, acá en la iglesia, ustedes que ya nos conocen un poco más, han notado que tenemos un folletico que dice todo lo que creemos. Es una declaración de fe completa de todo lo que creemos. Así hay otras declaraciones de fe.
la de Westminster, por ejemplo, que afirman los presbiterianos, o la de muchos reformados, que también tienen su declaración de fe, o la de los bautistas, que también tienen una declaración de fe. Pero aquí está hablando de una sola fe. Entonces no puede ser eso, porque estamos desunidos con los presbiterianos, con los reformados, con los bautistas, en ese sentido. Ellos tienen otras creencias, el fin de los tiempos de los reformados es diferente al de nosotros. Entonces, si acá está hablando Pablo de una sola fe, tiene que estar hablando de una fe que es común para todos, no lo que nos diferencia. De hecho, inclusive él mismo afirma que no hemos llegado allá. Noten ahí en Efesios 4, versículo 13. Versículo 13 de Efesios 4. Dice, noten ahí las primeras palabras, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las antimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos, noten ahí, en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Si lo notaron, dice que no todos hemos llegado a la unidad. Y también nos está diciendo que crezcamos en esa unidad. Si lo notaron, parece que no hemos llegado. No hemos llegado. ¿Y por qué no hemos llegado? Sí, ahí están. Por eso es que existen las diferentes versiones cristianas. Porque no hemos llegado. Hay diferentes entendimientos. Ya llegará el momento en que un día vamos a estar reunidos todos y todos veremos claramente y todos estaremos de acuerdo, pero aún no. Yo no estoy de acuerdo con el argumento que tienen los reformados acerca del fin de los tiempos, no estoy de acuerdo. Yo creo que las Escrituras lo defienden. Todavía no estamos allí, todavía no estamos todos creyendo lo mismo. Va a llegar un momento en que lo vamos a creer todos. Entonces, cuando Pablo habla aquí, dice que un solo Señor, ya hablamos de un solo Señor, cuando dice de una sola fe, que es lo que nos une a todos, ¿cuál es esa fe? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿cuál es esa fe? Bueno, la fe es la fe que no es negociable, es la fe en Cristo que no es negociable, lo que es común para todos los que son verdaderos creyentes. Es la fe que predicaron los padres de la iglesia. Es la fe por la cual ellos estuvieron en la hoguera. Fueron a dar allá porque creían en un Jesucristo. Y esa fue la que los llevó allí a la hoguera. Y vestirles con la túnica de la justicia perfecta de Cristo. Eso es lo que sucede. Dios ahora mira y no nos ve a nosotros, ni a nuestros pecados, sino ve la justicia de Cristo. Gracias a Dios le damos por esto. Esa es la fe que nos une. La fe que se llevó sus pecados y le imputó su justicia. Una fe dada por gracia. Y si es dada por gracia, no se puede jactar de ello. No se puede jactar porque es dada. No puede hacer alarde de lo que se le ha regalado. Cuando empieza a jactarse, empiezan las divisiones. Cualquiera que alarde de sus buenas obras, sus vidas, su piedad, incluso su fe, está negando el Evangelio, está negando este principio de la fe. Si se jacta de su comprensión y está orgulloso de ello, si desprecia a aquel hombre que sabe un poco menos de las Escrituras, está rompiendo la unidad. Y eso es lo que está hablando acá Pablo, está hablando de unidad. Si hace eso, está violando el principio de la fe. Por eso debemos tener cuidado. Algunos dicen que piensan las Escrituras, todos los eruditos, porque hay varias clases de bautismos dentro de las palabras de las Escrituras. Si vamos a través de ellas encontramos diferentes momentos en que esa palabra se utiliza. Entonces, ¿a qué hace referencia Pablo con un solo bautismo? No creo que sea el bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista. Marcos 1:4 dice, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Puede que es la realidad, pero yo no creo que aquí esté hablando de ese solo bautismo, porque en ese momento, tanto en tiempos de Juan el Bautista
como en tiempos de Jesucristo y los apóstoles, las personas se podrían bautizar, pero no necesariamente eran creyentes. Lo mismo acá. Aquí podemos bautizar a algunos, pero no necesariamente los hace creyentes. De hecho, hemos bautizado a algunos que después se van y viven como quieren. Entonces no está hablando de ese tipo de bautismo. No está hablando del bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista, no está hablando del bautismo de agua que practicaban Jesús y los discípulos. Jesús les dio de hecho autoridad a los discípulos para que bautizaran, y si lo recuerdan, Él bautizaba también. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Esa era parte de su ministerio, bautizaba. Tampoco es el bautismo de sufrimiento. En Marcos 10:38, Jesús dice, pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, le habla a los apóstoles. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo, beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Sí, eso es cierto, eso sucedió. Ellos fueron bautizados con el sufrimiento, pero yo no creo que aquí esté haciendo referencia a ese bautismo de sufrimiento, ni el bautismo que hace referencia Mateo 19 y Mateo 28, 19, que ir y hacer discípulos y bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como les decía ahora, bautizamos a unos y ni siquiera son. Entonces no está hablando de un solo bautismo lo que nos une. Tampoco es el bautismo del Espíritu Santo. Recuerdan que cada vez que se le preguntaba a Juan el Bautista sobre su bautismo, siempre mencionaba que venía tras él el Mesías, que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:1 dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle la sandalia. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Jesús mismo se lo menciona a los discípulos justo antes de ascender. Dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces no está haciendo referencia tampoco a este bautismo del Espíritu Santo, porque no tendría sentido hablar del bautismo del Espíritu Santo cuando ha hablado ya del Espíritu Santo en el versículo anterior. Ahora está hablando de Jesucristo. Ya tocó el tema del Espíritu Santo en el versículo 4 de Efesios 4. Ahora está hablando de la unión con Cristo. Primero dice, un Señor, una fe y un bautismo. Entonces, ¿a qué hace referencia ese bautismo? Es la pregunta. No es el bautismo por los muertos, del que más adelante también encontramos en 1 Corintios 15, 29. El bautismo del que habla acá es el bautismo en Cristo. El apóstol, quien es el único en todo el Nuevo Testamento que habla de este término, es el único que nos dice bautismo o que nos habla del bautismo en Cristo. Vamos a Romanos, quiero que vengan conmigo a Romanos 6. Romanos 6. Romanos 6, versículo 3. 6:3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Es este bautismo del que está hablando en este momento Pablo, del bautismo en Cristo. Ahora quiero que vayamos a 1 Corintios 1 o 12 mejor, 1 Corintios 12 primero. Ya vamos a 1 Corintios 1. 1 Corintios 1,
12:13 dice: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Está hablando de ese bautismo, del bautismo en Cristo. ¿Sí notan? Ese bautismo, en ese bautismo hay unión, ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay esclavo, no libre, no hay hombres, no mujeres. Todos nosotros que estamos en Cristo, hemos sido bautizados en Cristo desde el momento de la salvación. Así es. Por eso el bautismo en agua, muchos de ustedes pueden haber creído y no se han bautizado. Puede ser. O pueden haber creído por 10 años y no se han bautizado. Pero por eso es que el bautismo en Cristo es el que se le da al momento de la salvación. Es el que lo une a la iglesia de Cristo. Ahora quiero que vayamos a 1 Corintios. Ahora 1 Corintios 1. 1 Corintios 1, allí encontramos un comentario que nos ayuda a entender esto con claridad. Os ruego, hermanos, dice el versículo 10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informada acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está Cristo dividido? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estefanas. Por lo demás no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí la frase clave de este texto: ¿está Cristo dividido? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La respuesta es no, claro que no. No fueron bautizados en el nombre de Pablo, o de Apolos, o de Cefas. Cada uno de ellos fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, en Jesús. ¿Y eso qué significa? Eso significa que ahora ha entrado a un nuevo reino, a una nueva esfera, a una nueva influencia. Es como si entrara en el agua, pero en vez de entrar al agua está entrando a un nuevo reino. De eso es lo que habla. Eso sucede en el mismo momento en que alguien es cristiano. Pasan del reino de la oscuridad, el reino de este mundo, al reino de la luz, al reino de Cristo. Y eso es lo que significa este bautismo. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es lo que dice Colosenses 1:13. Nos ha sacado del mundo y los ha puesto en el reino de Dios y en el reino de Cristo. Están ahora en un nuevo reino, están ahora en una nueva esfera, están ahora bajo una nueva influencia completamente diferente a lo que vivían. Cuando un hombre cree en Cristo, es bautizado en su nombre, es muerto con Él y vivo con Él. El viejo hombre ha muerto y es un hombre nuevo. Y como eso es cierto para todos los que están en Cristo, no pueden existir divisiones porque todos estamos en ese nuevo mundo. No, si hay alguien que no está ahí, pues no hace parte de este grupo, no hace parte. Ni de ninguna iglesia, por supuesto. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y por eso es que no pueden haber divisiones, ni rivalidades, ni celos, ni envidias. Porque todos estamos adorando a un solo Señor, todos estamos creyendo una sola fe y todos hemos sido bautizados en Cristo. Por eso no pueden existir divisiones. ¡Qué bendición
entender esto precisamente en este momento que nuestra iglesia está solidificando, formándose, estableciéndose. Entender que no hay divisiones. ¿Por qué van a haber divisiones si somos todos los mismos? Estamos todos creyendo lo mismo. Han muerto con Él, han sido enterrados con Él. El viejo hombre ya queda aparte. Ahora, una nueva vida. Ha recibido esa nueva vida en Él, ha resucitado con Él. Aunque estaban muertos en sus pecados, ahora viven en Cristo. Cuando se dé cuenta de esto, cuando todos vivamos a la luz de eso, o si todos vivimos a la luz de eso, mejor, no van a haber divisiones. No pueden haber divisiones porque todos estamos creyendo lo mismo. Cristo no está dividido. El cuerpo es uno y tiene una unidad orgánica. Nada debe llevarnos a un cisma. Somos todos uno y cada uno de nosotros somos uno con Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra es verdad. Tú nos enseñas a través de ella la importancia de la unión de todos nosotros y particularmente en este momento de la iglesia. Señor, para que mantengamos siempre presente nuestra oración, mantengamos siempre presente esta unión. Estamos unidos a tu cuerpo por medio de tu Espíritu. Tenemos unión por esa esperanza en un futuro. Tenemos esa unión porque estamos creyendo en un solo Señor. No existe sino uno. Una sola fe y hemos sido unidos por un solo bautismo. Gracias, Señor, te damos por Él, por ese bautismo, por esa fe y por tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo te pedimos que mantengas esta verdad en nuestros corazones, no solamente hoy, sino para siempre. Amén.